Hola a todos chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. Vamos a hacer un problema de un libro de texto que respecto a las unidades de masa atómica, espero les quede muy claro. Vamos a iniciar. ¿Qué es la unidad de masa atómica y por qué es necesario introducir dicha unidad? Muy bien. La unidad de masa atómica, o también denominada UMA o UMA, se definió en química como la 12ª parte de el átomo de carbono 12. ¿Qué significa eso? Mire, el átomo de carbono 12 es esta esfera. Y ese átomo de carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones, 6 electrones. Ok, entonces los químicos tomaron el carbono y dijeron, bien, como necesitamos tener una relación de masa entre los átomos, y como los protones y los neutrones siempre son los mismos independientemente de si es carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, no importa. Un protón de carbono es igual a un protón de fósforo, es lo mismo. Entonces, como habían esas relaciones, simplemente ellos dijeron, ya que aquí hay 12 unidades, vamos a dividirlo, ese átomo de carbono 12, en 12 partes, no sé si lo estoy dividiendo bien, lo dividieron en 12 partes. Esa es una metáfora, no es que se dividió el átomo, sino que ellos dijeron, mire, de la masa total, vamos a decir, aprovechando que hay 12 unidades, 6 protones y 6 neutrones, vamos a decir que una de esas unidades, es decir, una 12ª parte del átomo de carbono 12, es una unidad de masa atómica. Si de repente, por no tener muy claro conceptos matemáticos de fracciones, es un poco difícil entender esto. Voy a explicarlo de otra manera. Digamos, en un caso hipotético, que tenemos este elemento cualquiera. Este elemento lo vamos a llamar E. Y este elemento casualmente tiene 2 protones y tiene 2 neutrones. Si se hubiera tomado como base este elemento, lo hubiéramos dividido en 4 partes. ¿Por qué razón? Porque hay 4 unidades, 2 protones y 2 neutrones. Y cada una de esas partes pues sería una cuarta parte. Una cuarta parte, una cuarta parte y una cuarta parte. Y si lo hubiéramos tomado entonces como referencia, diríamos que una unidad de masa atómica es una cuarta parte del elemento E en masa. ¿Sí? Creo que aquí quedó mucho más claro. ¿Por qué es importante la incorporación de este término en la química? Pues porque nosotros necesitábamos relaciones de masa para explicar las reacciones químicas, basándonos en el principio de Lavoisier que decía que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, esto es vital para los balanceos de ecuaciones y es vital en general para todo el desarrollo posterior de la química. Muy bien, respondimos la primera pregunta. ¿Cuál es la masa en UMA del átomo de carbono 12? ¿Por qué la masa del carbono aparece como 12.01 UMAS en la tabla periódica de la segunda de forros de este libro? Muy bien. Entonces vamos a explicar bien este tema. Nos dicen, bueno, si usted ya sabe, por definición, ojo con esto chicos, y esto, como les expliqué aquí, pudieron haber tomado el elemento E, pero los químicos decidieron tomar el carbono 12 y dijeron que una unidad de masa atómica es una 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Una 12ª parte. Ellos partieron el átomo en 12 y dijeron, mire, una de esas partecitas, esas partes son iguales, las 12, y una de esas partes es una unidad.
Entonces, si me preguntan a mí cuántas UMAS tiene un carbono 12, pues es simple. Tiene 12 unidades de masa atómica. Mucho cuidado con esto. La pregunta dice, ¿cuántas unidades de masa atómica tiene el átomo de carbono 12? Exactamente 12. Y es más, yo puedo decir 12,0000 unidades de masa atómica. Pero me dicen algo. Si ustedes revisan en este momento la tabla periódica, va a aparecer que el átomo de carbono 12 tiene 12,011 unidades de masa atómica. ¿Pero por qué? Es simple, chicos. Imagínense que yo tengo una cuchara. Tengo una cuchara. Y en la cuchara tengo una muestrica de carbono. ¿Sí? Tengo mi cuchara. Y tengo en la cuchara una muestra de carbono. Resulta que yo tengo exactamente 100 gramos de carbono. Pero se ha encontrado que en la naturaleza no solamente hay carbono 12. En una muestra de carbono hay átomos de carbono 12, pero también hay otros, átomos de carbono 13. Y se ha encontrado también que los átomos de carbono 13, con base en las unidades de masa atómica definidas como una doceava parte de los átomos de carbono 12, se encontró que el carbono 13 pesa 13, esperen un segundito que yo lo tengo por aquí anotado, 0,0355 unidades de masa atómica. Chicos, es simple. Cuando yo tomo una muestra de carbono en mi cuchara, voy a dibujar la cucharita así. Yo aquí tengo mi cuchara y yo tomo una muestra de carbono. Aquí tengo los 100 gramos de carbono. Yo no puedo solamente tener carbono 12. Yo también tengo carbono 13. Entonces la pregunta es, cuando yo voy a usar las unidades de masa atómica, ¿cuál debo usar? ¿Esta o esta? Porque recordarán que el carbono 12 pesa 12,0000 unidades de masa atómica. Pero el carbono 13 pesa 13,00355 unidades de masa atómica. ¿Cuál usar? Mire que la diferencia es grande. Es una unidad de masa atómica. Es muy simple. A través de experimentos se ha encontrado que los elementos, esta relación es una relación que la vamos a llamar isotópica. Vamos a hacer de cuenta que el carbono 12 y el carbono 13 son, ¿qué podemos decir? Familiares, miembros de una misma familia, hermanos, o digamos que son gemelos, pero que tienen cierta diferencia, son más bien mellizos. Uno tiene un neutrón más que el otro. Pero resulta que a través de experimentos se ha encontrado que de cada 100, ojo con esto, de cada 100 átomos de carbono total, mucho cuidado con esto, de cada 100 átomos de carbono, y eso se ha determinado experimentalmente, se ha determinado que 98,90, ¿sí? 98,90 son carbono 12 y solamente un 1,1%, o más bien, perdón aquí,
1.1 es carbono 13. ¿Qué quiere decir esto? Simple, pues que hay más carbono 12 que carbono 13. Entonces los químicos decidieron sacar la unidad de masa atómica promedio. Si yo tengo tres personas, tengo acá una persona negrita, una persona verde y tengo una persona azul. La persona azul pesa 70 kilos, la persona verde pesa 60 kilos y la persona negra pesa 55 kilos. ¿Cuál será el promedio de la masa de esos tres individuos? Entonces yo calculo la masa promedio. Y esa masa será la suma de las masas 55 más 60 más 70 dividido en el número de individuos, 3. Y ese resultado va a ser la masa promedio. Pero si ustedes, por ejemplo, hacen lo siguiente, ustedes dicen, yo tengo un átomo de carbono 12 y tengo un átomo de carbono 13. Voy a sacar la masa promedio, entonces tengo dos átomos. Uno me va a pesar 12 unidades de masa atómica, 12,000, vamos a hacerlo aquí abajito para que nos quepa. 12,0000. Y el otro pesa 13,00355. Sumo las masas y lo divido en el número de individuos, en dos átomos. Eso me va a dar una masa promedio. La masa promedio del carbono sería igual, por aquí lo tengo, 12.5, 5017 unidades de masa atómica. Pero resulta que en la naturaleza esto no pasa. ¿Qué no pasa? Que de este haya 50% y de este haya 50%. Como hay más de uno que de otro, yo no puedo sacar el promedio de dos átomos. Vamos a sacar el promedio de 100 átomos. ¿Sí? Vamos a sacar la masa promedio, pero ¿en base a qué? ¿O con base a qué, perdón? A 100 átomos. 100 átomos. Bueno, ¿y yo cómo sé? ¿Cuánto de los 100 átomos? ¿Cuántos son carbono 12 y cuántos son 13? Pues ya sabemos que de cada 100 átomos, 98.9 son carbono 12 y los multiplico por el 12. Más 1.1 son carbono 13. De lo cual me va a resultar, si usan las cifras significativas correctas, que la masa promedio es 12,011 unidades de masa atómica. ¿Por qué será que está más cerca del 12 que del 13? Pues porque del 13 apenas hay 1.1, mientras que del 12 es la mayoría. Entonces la masa promedio del carbono y la que aparece en la tabla periódica es esta. Es un promedio de la abundancia isotópica. Y esta es la definición que deben colocar en la tarea. El promedio de la masa de los isótopos. ¿Ok? Y con eso vamos entonces a solucionar el problema en cuestión. Espero que les haya quedado muy claro, chicos. ¿Cuál es la masa de un átomo de carbono 12? Pues exactamente 12. ¿Y por qué la masa del carbono no es esa en la tabla periódica? Porque se usa la masa promedio. Y la masa promedio depende de la abundancia isotópica. Bueno, chicos, hemos terminado con este problema
de bachillerato sobre unidades de masa atómica. Espero que les haya quedado muy claro y esperamos sus comentarios. Espero se encuentren muy bien. Muchos éxitos.